Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Recordamos que el libro del Deuteronomio está conformado por 4 grandes discursos de Moisés. Nosotros en este momento estamos entrando y estamos estudiando en este tercer discurso de Moisés. Ya estamos en el capítulo 29. 29 y 30 son los 2 capítulos que en realidad toman a este tercer gran discurso de Moisés. Hay una cohesión, es decir, aquí hay ideas que se unen y le dan sentido, el 29 y el 30 principalmente. Ahora, la sección que nosotros encontramos aquí, propiamente hablando en este capítulo, es del 28 al final, 28:69, que va hasta el 32:52. Pero propiamente lo que es el tercer discurso de Moisés abarca solamente los capítulos 29 y 30. El capítulo 31 contiene las últimas disposiciones que da Moisés al pueblo para que continúe su camino hacia la tierra prometida. El significado fundamental, esto me parece que es importante volver a recordar. En el curso bíblico anterior ya hemos hablado de esta fundamentación de qué el autor sagrado nos quiere transmitir. ¿Qué es lo que el autor sagrado quiere darnos a conocer y pone, por lo tanto, ¿verdad?, en boca de Moisés? En este discurso está la frase inicial, donde encontramos ese significado. Estas son las palabras de la alianza que el Señor mandó a Moisés concluir con los israelitas en el país de Moab. Es decir, aquí estamos hablando de las alianzas, así como dice aquí. Estas son las palabras que el Señor entonces le transmite a Moisés y que Moisés debe transmitir como una alianza, un pacto. Entonces ya estamos frente a la tierra prometida. Debemos entrar y por lo tanto aquí se resume, ¿verdad? Estas son las palabras de la alianza que el Señor mandó a Moisés concluir con los israelitas. El hecho también, aquí cuando está diciendo mandó concluir,
quiere decir se realizó ese pacto, se dio ese sello, se dio esa marca o el sello, esa marca que los israelitas estaban aceptando todas las palabras que ya Moisés había dicho, todo lo que el Señor también les estaba pidiendo por medio de Moisés. Moisés como que va recordando primero en una forma de pasaje de todo lo que habían vivido. Moisés que está recordando a esta generación joven, porque recordemos que estos ya son los hijos de esa primera generación que salió de Egipto. Pues todos ellos habían quedado tendidos por el desierto, dice, o sea, se murieron por una infidelidad, como siempre existen las infidelidades con respecto a Dios. Pero ahora esta nueva generación tiene que conocer bien, y Moisés está como que preocupado y les está diciendo, bueno, cuando ustedes entren, cuando ustedes estén del otro lado del Jordán, estas son las prescripciones que el Señor les está dejando. Y así tenemos entonces estos discursos. Y aquí se hace ya un pacto, porque ya está terminando el discurso de Moisés. Le está diciendo, bueno, o terminaba por lo tanto, peñaten de ponaque, lo hagas en duce. Dice a mí, ¿están o no están de acuerdo? Hagamos un pacto, hagamos un sello, pongamos la firma. La redacción, por lo tanto, de estos capítulos refleja, aunque no de manera estricta, la forma de los tratados de alianza que estaba en uso entre los pueblos del Próximo Oriente Antiguo. En el curso anterior también estábamos tratando y hablando de de estos modelos que podemos encontrar en otros pueblos, principalmente aquel tratado del Berit, de los hititas. La influencia que nosotros aquí podemos encontrar en los estudios bíblicos es el tratado hitita de ese pueblo. Más o menos la Biblia, cuando realiza o está haciendo ese tratado Dios y el pueblo, el modelo que está utilizando es del tratado que hacían en los pueblos hititas unos con otros. Y por lo tanto, hay un prólogo histórico, primeramente. ¿Qué significa ese prólogo histórico? Quiere decir que aquí nos presenta y nos está diciendo qué es lo que había sucedido. Recuerda todo lo que el Señor ha hecho en favor del pueblo. Esa es una fórmula que se utiliza también aquí en la Biblia. Pero entonces, la primera parte es recordar, a ver, ¿qué es lo que hizo el Señor? Primero, seamos conscientes cuáles son los beneficios que hemos recibido de parte de Dios. Por lo tanto, desde ahí vamos a ver por qué Dios quiere establecer este pacto. Después viene el protocolo de la alianza, donde en primer lugar se señala a quienes por parte de Israel entran en el pacto. ¿Quiénes son los que entran entonces en este pacto por parte de Israel? Primero, el Señor que hizo de beneficio, y segundo, vamos a ver quiénes entran en este pacto. Vamos a mirar un poco de nuevo del 29:9 al 14. Dice, hoy todos ustedes. Entonces aquí está quienes entran en este pacto. Hoy todos ustedes han comparecido ante el Señor su Dios. Los jefes con sus tribus, sus ancianos y sus escribas. Todos los hombres de Israel, con sus mujeres y sus hijos. Y también los extranjeros que se han incorporado a sus campamentos, desde el leñador hasta el aguatero. Entonces aquí te está hablando también del extranjero. Pero nosotros sabemos que estamos huyendo de Egipto. Era el pueblo de Israel el que estaba huyendo de Egipto, ¿verdad? Que había salido. Ya hace más prácticamente de 40 años, ¿verdad? Que ellos están recorriendo por el desierto, están por entrar. Ellos están 40 años por el desierto, están por entrar a la tierra prometida. Pero aquí también en este tratado te mete al extranjero. En ningún momento nosotros encontramos así directamente que ellos se habían unido. Entonces, todo esto nos da a entender que cuando se escribe, estos son elementos independientes, decíamos también en otro momento en nuestro estudio. Y esto se está escribiendo después del exilio, por lo tanto, esta era una realidad ya del pueblo, una realidad sociológica, donde existían ya también extranjeros dentro del pueblo. Volvemos enseguida con más en el Yarañe Antiguo Testamento.
El Papa celebró una misa en el Vaticano por la Jornada Mundial de los Pobres. Pudieron asistir solo un centenar de personas, entre voluntarios, representantes de obras de caridad y, por supuesto, personas que reciben ayudas de instituciones sociales. El Papa en su homilía comentó la parábola de los talentos, el tesoro que el hombre rico confía a sus siervos antes de salir de viaje. Recordó que un talento equivalía a 20 años de sueldo y que también Dios confía un tesoro a cada persona. Troppe volte, guardando la nostra vita, vediamo solo quello che ci manca e ci lamentiamo di quello che ci manca. Allora cediamo alla tentazione del magari. Magari avessi quel lavoro, magari avessi quella casa, magari avessi soldi e successo, magari non avessi quel problema, magari avessi persone migliori attorno a me. Ma l'illusione del magari ci impedisce di vedere il bene e ci fa dimenticare i talenti che abbiamo. El Papa recordó que los siervos buenos de la parábola ponen en juego esos talentos en lugar de esconderlos para no perderlos. Por eso pidió a los cristianos que no tengan miedo a arriesgarse. È triste quando un cristiano gioca sulla difensiva, attaccandosi solo all'osservanza delle regole e al rispetto dei comandamenti. Quelli cristiani misurati, che mai danno un passo fuori le regole, mai hanno paura del rischio. E questi, permettetemi l'immagine, questi che si prendono cura così di se stessi da non rischiare mai, questi incominciano nella vita un processo di mummificazione dell'anima e finiscono mummie. La clave no es evitar el mal, sino hacer el bien. Para el Papa Francisco, quien se pasa la vida preocupado por sus necesidades y no por los necesitados, lleva una existencia vacía. Si avvicina il tempo del Natale, il tempo delle feste. Quante volte la domanda che si fanno tanta gente, cosa posso comprare, cosa posso avere di più? Devo andare ai negozi a avere, a comprare. Diciamo l'altra parola, cosa posso dare agli altri? Fue una misa breve, sobria y a distancia. No hubo procesión de las ofrendas ni largas procesiones. Una ceremonia para rezar por los pobres, quizá los grandes olvidados en medio de esta pandemia. Otros años Francisco solía invitar a almorzar a los participantes. Como este año no ha sido posible, les regaló una bolsa para que cocinaran algo especial en sus casas. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Este es el lugar donde quiero encontrar quién soy para ti, quién soy en verdad. Solo en ti encuentro paz. Sé que escuchas mi voz, puedo ver tu obrar, y aunque sienta dolor, solo quiero adorar, solo quiero adorar. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Este es el lugar donde encuentro libertad. Me salvaste, Señor, pues en la tempestad tú me fuiste a rescatar. ¿Cómo agradecer la cruz, la redención? Te quisiste entregar, no te cansas de amar, no te cansas de amar. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar
tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador, ven y llena este lugar, 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 te queremos encontrar, ven y llena este lugar, te queremos adorar, ven y llena este lugar, te queremos encontrar, ven y llena este lugar, te queremos adorar, ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador, ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Queridos amigos, seguimos con Yandiyara en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 29-30, el tercer discurso de Moisés, la alianza y sus exigencias y sanciones. Decíamos que es Moisés el que está haciendo el discurso, le está diciendo ahora la segunda partecita, es con ustedes que el Señor está realizando esta alianza. Y ahora por otra parte les está diciendo, bueno, escuchen bien, que así como ya lo juró con sus padres, con Abraham, Isaac y Jacob. Quiere decir, cuando te habla de estos tres personajes, Abraham, Isaac y Jacob, está resumiendo la historia de la salvación. Ese llamado que Dios hace al pueblo de Israel, es sentirnos pueblo elegido. Eso es lo importante que tenemos que entender con estos tres nombres, ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacob. Y ahora somos nosotros quienes tenemos que llevar adelante, porque le dice en el versículo 14, volvemos a recordar, la hago con aquel que hoy está aquí con nosotros delante del Señor, dice Moisés, la hago con ese que está aquí presente, pero también la hago con aquel que no está. Este es el valor de una alianza, de algo pactado, de algo sellado. Esto también lleva, al que está presente le lleva a un compromiso. Quiere decir que ñandé llame evana y tenemos que dar los valores y tenemos que transmitir ese berit, tenemos que transmitir esa alianza. Peñan de yara o me eva y cueñandé, peñan de yara o heyaba y cueñandé. Entonces ese berit tenemos que ir transmitiendo y tenemos que ir pasando de generación en generación. Por eso dice, ¿verdad? Aquí Moisés, yo hago ese pacto ahora, o mejor dicho, está recordando lo que Dios también le está diciendo que Él transmite. Y por eso dice, yo hago ese pacto con usted, el que está presente aquí, que está presente, ser en dueña, ser en en Incluso nosotros podemos decir, esta reflexión que estamos haciendo nosotros aquí, lo hacemos entre nosotros. Vos que está ahí del otro lado, yo que estoy de este lado, nosotros estamos transmitiendo, estamos entendiendo esta alianza que Dios hace con nosotros hoy. Porque esto se vuelve a actualizar. Esto que nosotros reflexionamos quiere decir que a cada uno de nosotros el Señor nos está llamando a asumir esa alianza, ese berit, dentro de esa tradición, dentro de esa transmisión de generación en generación de los valores, de las riquezas que nosotros hemos recibido. Estamba coña de ya recibí pe por mí ya peñe pero mi ben bote penderesa ben bote seno lleva peñe pero pe calcular pe esa va eva be abuelita va eva be su va eva be cheru pe abuelo na cuai mava un bohasache lleva chemitano guare y así sucesivamente.
¿Y qué yo ahora como papá? ¿O qué yo ahora como abuelo? ¿O qué yo ahora como bisabuelo? Hasta ahí algunos llegamos, ¿verdad? Y bueno, y vamos transmitiendo, pero después nos quedamos ya por el camino y vendrán otros. Ese berit, esa alianza, es la que tiene que volver a ser retomada. Y por eso dice, con vos que estás ahora presente, pero sabemos bien que dentro de poco tiempo ya no estarás ahí sentado mirando, escuchando y haciendo esta alianza conmigo, porque ya eres asátamo. Recuerda que eres polvo y que al polvo has de volver. ¿Y cómo queda tu presencia en este mundo? ¿Cómo quedamos nosotros? Y quedamos con esa tradición que vamos pasando, esa tradición que nosotros vamos ofreciendo, ¿verdad? A los que vienen y a los que vendrán. Por eso se insiste, los que están ahora aquí, con ellos hago esa alianza, y también con aquellos que no están, con aquellos que vendrán. En el versículo 15 de este capítulo 29 nos dice, ustedes saben muy bien que nosotros estuvimos en Egipto y que luego pasamos por varias otras naciones. Ustedes saben muy bien. Ahí entonces te hace recordar, ¿verdad? Las dificultades, los problemas, los sufrimientos, porque esto hacen parte de nuestra vida. Nosotros no negamos ese camino de sufrimiento, no negamos la existencia del mal, no negamos entonces esa posibilidad, también vamos a decirlo así, esa posibilidad negativa que está ahí presente y que no nos deja actuar como tenemos que hacerlo. Esta yarecota lleva dificultades, esta yarecota las tentaciones. Y entonces por eso te está diciendo, ustedes saben muy bien, muy bien, muy bien. Tov meod, o sea, mucho bien. Ustedes saben mucho bien, muy bien. Con este adverbio, entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos entendiendo? Que nosotros estuvimos en Egipto. Pensar en Egipto para el pueblo, y aquí en este discurso de Moisés, está queriendo decir el sufrimiento, el dolor, la lucha, la esclavitud. Hoy nosotros, en un sentido moral, diríamos el pecado. Pecado. Tal vez yo no conozco tu pecado, pero vos sí conoces tu pecado. Tal vez vos no conozcas mi pecado, pero ¿verdad? Entonces cada uno, aquí ya tenemos nuestra conciencia. Dios ya nos puso ahí adentro, lo que se llama la conciencia, la posibilidad de pensar, de reflexionar, entonces, atención, ¿verdad? Porque Dios nos pone ahí para pensar, para darnos cuenta, y por eso te está diciendo, ustedes saben, Tov meod, muy bien, amigo, que nosotros estuvimos en Egipto, estuvimos esclavos, estuvimos con las manos atadas ahí, no pudimos hacer nada porque estábamos bajo el dominio del faraón, el dominio egipcio, estábamos en el pecado, dice Obeina, y que luego pasamos por varias otras naciones. Hay que ver, esto también está haciéndonos recordar, pasamos por varias otras naciones. Ciertamente que ellos están haciendo un recorrido histórico del sufrimiento, de las dificultades que el pueblo fue pasando a causa de potencias o superpotencias del momento, o de estados o de pueblos que fueron sometiendo a nuestro pueblo, que fueron sometiendo a Israel, que no nos dejaron vivir en paz, que no nos dejaron ser libres, que no nos dejaron vivir con toda tranquilidad. Y a eso le está llamando, ¿verdad? Por varias otras naciones, pasamos por varias otras naciones. Allí vieron los ídolos abominables y los fetiches que ellas tienen y que no son más que madera y piedra, plata y oro. Aquí entonces te está diciendo y te está llamando de nuevo siempre el libro del Deuteronomio y toda la Biblia luego en una forma transversal te va pasando la cuestión de la idolatría. La idolatría quiere decir olvidar a Dios justamente. Tener otros ídolos significa ir detrás de otros valores.
y buscamos intereses propios, intereses nuestros. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Estamos en este capítulo maravilloso, ¿verdad? Que hablamos sobre la alianza y hablamos también sobre sus exigencias y sobre las sanciones que vienen. Hablábamos sobre el valor de la comunidad, leíamos el capítulo 29, versículo 17. Que no haya entre ustedes ni hombre, ni mujer, ni clan, ni tribu, cuyo corazón se aparte hoy del Señor nuestro Dios, para ir a servir a otros dioses de esas naciones. Que no haya entre ustedes una raíz que produzca hierbas venenosas o ajenjo. Ajenjo. Entonces somos argelados, no entendemos, pensamos que somos cuantijaeños, pensamos que somos nosotros los que inventamos la pólvora. Pero por favor, es tan importante esto, entonces hacer un poco de filosofía, porque la religión, para entrar en la teología necesitamos filosofía. Y ese pues es el problema de las sectas, ¿verdad? O sea, cero filosofía, cero filosofía. Entonces agarran la Biblia, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué está escrito? Entonces, ¿qué cosa te dicen, verdad? O sea, lo que te inspira el Espíritu Santo.
O sea, aquí es una cuestión de una reflexión profunda entonces de la palabra de Dios, pero esa palabra de Dios que viene a centrar nuestra vida, esa palabra de Dios que tiene su esencia, ¿verdad? Pero ¿desde dónde tiene la esencia la palabra de Dios? Desde una experiencia de comunidad. Es allí donde Dios se va manifestando. Bueno, sigamos un poco con el versículo 18. Porque si alguien, al oír los términos de esta imprecación, se congratula diciendo, todo me irá bien, aunque persista en mi obstinación, ya que el terreno regado no tiene más sed. Uno puede decir así, ¿verdad? Entonces, todo me irá bien, aunque persista en mi obstinación. Todo me irá bien, aunque yo persista en mi obstinación. Acá ataj, dice, ¿verdad? Pela acá ataj. No entendesei. Na endusei. Pepa, y es una pepe, na se interesai, ¿entendiste? Bueno, soy yo también el que dice, ¿verdad? Se cual le minte a vaya a reflexionar y para peñar de yara las diseñan de. Entonces aquí la propuesta es una propuesta, ¿verdad? De comunidad. La propuesta es una propuesta de vida. Ñande ve allí ya ponga. Ñande ve allí pian ve allí ya ponga. Pero peor ñande pobres. Da y ñande yara un lleguita como ñande de pistola ñande a cana lleva ahí ñande pari ya ponga pean de ya pues ambos caputan de ciudades. No, absolutamente no, ¿verdad? El Señor nos deja en esa gran libertad. Y por eso dice, todo me irá bien, dice él, ¿verdad? Porque al oír estos términos de esta imprecación se congratula diciendo, todo me irá bien, aunque yo continúe igualito, sea continuate de la misma manera. Si no se interesa, te y la te hice, te y la hice. Pero sé, una pena más en ese caso. Y entonces dice, ya que el terreno, ¿verdad? Regado no tiene más sed. Y claro, el terreno regado, es decir, una forma de decir una sola vez y listo, y con eso ya basta. Recibimos que hace pecha ante maicotas, hace peante entonces ambos huero guatata peche de coepe. El Señor no lo perdonará. El Señor no lo perdonará. Cuando está diciendo aquí el Señor no lo perdonará, quiere decir que hay una experiencia de vida. Quiere decir que nosotros tenemos un camino de vida, ¿verdad? Y entonces significa que nosotros vamos caminando en esa situación bien concreta, ¿verdad? De nuestra vida. Entonces somos nosotros quienes tenemos que ser conscientes de lo que estamos viviendo. Cuando te dice el Señor no te perdonará, quiere decir simplemente que el Señor te deja dentro de tu libertad. Pero eso tiene perdón o no perdón de acuerdo a cómo nosotros lo asumimos o cómo nosotros lo realizamos. Y entonces, por eso dice al contrario, la ira y los celos del Señor se encenderán contra ese hombre hasta que cada una de las sanciones enumeradas en este libro caigan sobre él y el Señor borre su nombre de la tierra. Ciertamente que aquí se está mirando desde el aspecto religioso, decíamos, porque esto es un libro religioso, es un libro pedagógico. Y entonces está mirando la esencia del hombre en su existir desde una gracia que proviene de Dios. Es decir, nosotros que estamos como por un hilito, ¿verdad?, en las manos de Dios. Entonces, si nosotros mismos pateamos contra nuestra olla, evidentemente que somos nosotros los que nos perjudicamos. La llevoí entonces, apoyí, en mi ure, entonces llegó la andacarumoaya, ¿entendiste? Y entonces esto es lo que está diciendo. Ciertamente, dice el Señor, no lo perdonará. El Señor entonces le sacará todos esos beneficios. Pero ¿qué quiere decir que el Señor te saca todos los beneficios? Ya dijimos, ya insistimos muchas veces que nuestro Dios no es como un Dios Zeus, que viene y pum, te tira un rayo y pum, te castiga porque hiciste esto o aquello. No, sino que aquí lo que te está queriendo decir es que las consecuencias de nuestras mismas malas acciones es como ese boomerang, vos tiras, pero el boomerang pues va a dar la vuelta y después vuelve otra vez hacia nosotros mismos, ¿verdad? Vuelve otra vez a nosotros. Entonces, eso es lo que está pasando. La ande, oye, entonces, malo ye perjudica, andego la ye perjudica, porque andego la ande carumaya, andego la años es la ande en viu, peñan de ya no me envaiten de ine que tu anguaya le eres carumija y copona jamás. Te da todas las cualidades, todas las riquezas, pero somos nosotros quienes le damos una patada. No solamente a tu olla le das una patada. La patada le estás dando a Dios, ¿verdad? A ese que te ha regalado, a ese que te ha dado todo.
Y ahí está donde somos malagradecidos y pensamos que nosotros somos dioses. De ahí nosotros podemos entender, y vuelvo a insistir en algo que siempre subrayamos, capítulo 3 del Génesis, el hombre que quiere ser como Dios, ¿verdad? El hombre que busca su propia autonomía. Esto es autosuficiencia. Es decir, naña penasei, naña endusei, porque aquí te está hablando justamente de alianza que estamos haciendo con Dios. Añandella pueyan de ollares, y dice entonces que nosotros mismos vamos contra nuestra misma naturaleza. Porque si nosotros somos limitados y nosotros no aceptamos nuestra misma naturaleza de limitación, que somos dependientes de Dios y que tenemos que estar continuamente en una apertura del corazón hacia Dios, que ya nos ha dado todo y que ahora nos da la fuerza para seguir adelante como criaturas suyas, entonces vamos contra Dios, nos consideramos dioses y sin embargo sabemos que somos limitados y que no podemos hacer. ¿Se acuerdan el Evangelio cuando hace una misma relectura de esto, que lo vuelve a pensar y nos dice esa frase? Sin mí nada podéis hacer. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. Otra simple canción de adoración a Jesús sacramentado y en exposición, su mirada puesta en mí y la mía,
perdida en Él. Otra simple canción de adoración nace hoy al verte frente a mí. No necesito imaginar, no hace falta soñar. No es un pan sin levadura ni sal, es el mismo Jesús que se quiso quedar y no encontró un argumento más sencillo, más perfecto que usarse como alimento para mí. Tan solo para mí. Otra simple canción de adoración a Jesús sacramentado y en exposición, su mirada puesta en mí y la mía perdida en Él. Otra simple canción de adoración nace hoy al verte frente a mí. No necesito imaginar, no hace falta soñar. No es un pan sin levadura ni sal, es el mismo Jesús que se quiso quedar y no encontró un argumento más sencillo, más perfecto que usarse como alimento. No es un pan sin levadura ni sal, es el mismo Jesús que se quiso quedar, no encontró un argumento más sencillo, más perfecto que usarse como alimento. Para mí, te adoro, Jesús. Oh, te adoro, Señor, porque eres digno de alabanza y de adoración. Te alabo, Señor. Santo, 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 poderoso eres tú. Eres todo para mí. Te adoro por darte como alimento. Para mí. Queridos amigos, seguimos con Yandiyara en Antiguo Testamento. Estamos entonces reflexionando sobre este capítulo 29 maravilloso que nos presenta el libro del Deuteronomio. Sobre la alianza, las exigencias y también las sanciones. Teníamos estas preguntas, decíamos por qué el Señor trató así a esta tierra, de dónde procede este enojo tan tremendo. Y después en el versículo 24 continuamos, y las mismas naciones responderán. Entonces las naciones que están viendo. Bueno, Yandiyara, Ojacuetereya, contentan con abeja con anga bailo y con ese con anga hoy prubayetrei, ¿verdad? Entonces dice, porque ahí está, abandonaron la alianza que el Señor, el Dios de sus padres, hizo con ellos cuando los hizo salir de Egipto. Porque ellos abandonaron la alianza que sus padres, ¿verdad? Que Dios hizo con ellos. Entonces aquí nosotros tenemos que entender muy bien.
Tenemos que ver muy bien. Entonces abandonaron la alianza que el Señor, el Dios de sus padres, hizo con ellos cuando los hizo salir de Egipto. El hecho del abandonar. Esta sería la terminología clave. Que nosotros abandonamos la alianza de Dios. Esta es la causa. Pero ¿viste que está apuntando a quién? Está apuntando a nosotros. Entonces, lo que viene es consecuencia de nuestro abandono. Cuando nosotros abandonamos algo, cuando nosotros no estamos más en la lucha, cuando nosotros no nos empeñamos, ciertamente que después ya hay rayo. Es decir, vienen sobre nosotros los problemas, vienen sobre nosotros las, entre comillas, las desgracias. Entonces, ¿quiénes producen estas desgracias o estos problemas? Y somos nosotros mismos, ¿verdad? Que abandonamos la alianza en vez de luchar, en vez de esforzarnos. Si yo me dejo estar en un partido de fútbol, si yo soy defensa, y me quedo ahí parado, viene el otro, el enemigo, pum, gol. Si yo soy arquero y estoy ahí, postre, enemigo, arco libre, gala arco libre, ¿entendiste? Y algunas veces nosotros en nuestro partido de fútbol, en nuestra vida de todos los días, ya arco libre al enemigo. Te dañandés, ñaña como defensa, entonces daña defende y va a ver. Y que tú ese pitu andas ahí, buen defensa, andas ahí, buen número 4, andas ahí, buen número 3, buen número 2, lo que sea. Llevan andas ahí el number 1, la acabea, ¿verdad? En el fútbol. Pero sin embargo, añe pina veinte, hacer ahí. Y entonces por lo menos le pongo obstáculos, le pongo barrera, insisto, pateo, lucho, saco, defiendo, hago de todo. Pero pealo vale a peñan de ya no depende, ¿entendiste? Entonces cuando te está diciendo aquí, porque abandonaron el partido de fútbol, porque abandonaron esa lucha, porque abandonaron la alianza. Usted dice entonces abandonar la alianza. Ñandego ñañe muy guri, a ver, lleva de acuerdo. Ñandego a ver, entre dos ya guapo y guri allá. Bueno, hemos evocado, nos hemos recordado y por antiguo que ñande ya me lleva con ñande ya por. Este es un ideal maravilloso, estamos diciendo. Volvemos a recordar, primera parte. Segunda parte. Entonces decimos, bueno, esta es la alianza. Nosotros, aquí estamos, sí, todito nosotros, el pueblo, la familia, yo, presente, lo que sea, la comunidad. Entonces vamos a firmar aquí, vamos a ponernos de acuerdo. Y entonces, ¿cuáles van a ser las exigencias? ¿Qué tenemos que hacer para que podamos llegar a ese objetivo que el Señor hoy nos está proponiendo, ¿verdad? Y ahí entonces comenzamos a hablar y comenzamos a organizar. Pero atención, y ahí nos viene y nos llama la atención y nos dice, atención, que si nosotros no hacemos estos elementos, si nosotros no nos esforzamos en esto, no vamos a llegar a nuestro objetivo. Y es ahí donde nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad. Es aquí donde nosotros encontramos las exigencias de la alianza. Toda alianza tiene su exigencia. Si yo soy un cristiano y bueno, tengo que saber bien qué es lo que hicimos nosotros en un bautismo, por qué yo me bauticé, para qué me bauticé, cuáles son las exigencias de un bautismo, cuáles son las exigencias de una vida cristiana. ¿Entendiste? Porque si no, no sé si me estoy explicando, no sé si somos claros, ñaño entendebio. Entonces, si yo firmo algo, entonces llego a Japón, esto me exige. Entonces yo me hago bautizar, hago mi primera comunión, pero después nunca más me voy a la misa, por ejemplo. Entonces, ¿dónde está tu exigencia? La exigencia es que vos hagas un proceso. Ahora, si yo abandoné, claro, ahí te vienen las sanciones. Y por eso es que se pregunta, ¿de dónde procede este enojo tan tremendo de parte de Dios? Porque vos abandonaste, ellos mismos se van a responder, dice, ¿viste? Porque abandonaron, quiere decir que ñandego la ya. Da ego cuñan de ya antes ya de castigar. Como mucha gente piensa así. Y después se pregunta otra vez, ¿el añan de ya se castigáis? No. Dios no te castigó en ningún momento, así como un rayo, como Zeus, que te tira la peste y que te hace sufrir porque vos de todo aquello. No. Tengo la ley ya de la pena. Vos que tenías que crecer, sin embargo, te quedaste en el camino. Es como un joven, ¿verdad?, que tiene que rendir un examen. Y entonces se va, haciendo estudia ahí, haciendo ley, va viendo ya por. Apeyo ojo el examen, jabe. Apeyo, doña Poimba bebé a tu show ya plaza. ¿Por qué lo que este profesor no me quiere? ¿Por qué lo que este profesor luego me aplaza?
porque lo que el profesor no tiene nada que ver. El profesor lo único que hizo es ponerte las preguntas, hacerte entonces ese cuestionario, vos le respondiste, él leyó y vio que vos 0 al cuadrado, 0 a la izquierda. Eres ya plaza 20. De COI, en síntesis, ¿verdad? O sea, ¿quién es el que abandonó el estudio? ¿Quién es el que no estudió? ¿Quién es el que no se preparó? A pesar de que dijimos nosotros, sí, yo me voy al colegio, yo hago esa alianza, yo voy a procurar, yo me voy a esforzar. Pero pay 0. De tu ya a llevar a rendida, pay a tu entender pues contra el profesor. O te enojas contra la institución. ¿Por qué? ¿Y por qué te aplazó? Ya. ¿Dónde está el chiste, verdad? Entonces, eso es lo que aquí te está diciendo. La pregunta, por eso, es una pregunta retórica, pero que después, en este caso, incluso te trae la respuesta porque dice, porque abandonaron la alianza en el Señor. ¿Por qué no estudió? ¿Por qué no estudió? Se aplazó. ¿Por qué te vas a enojar ahora contra el profesor? Sin te colanda y guayena. ¿Cómo no me entiendes? Ese es una prueba, un test. Te está testando para ver si fuiste responsable, ¿verdad? Entonces abandonaron la alianza que el Señor, el Dios de sus padres, hizo con ellos cuando los hizo salir de Egipto. Ahí está. Y porque ustedes prefirieron cambiarle a Dios, dice, fueron a servir a otros dioses, a postrarse delante de ellos, a dioses que no conocían y que Él no les había dado en suerte. Dios no les había dado en suerte. Se fueron a postrarse detrás de otros ídolos. Por eso es que aquí volvemos a insistir muy bien. Algo que ustedes no conocían, dice. Bueno, queridos hermanos, queridos amigos, vamos a seguir este tema. Es demasiado importante lo que nos presenta la palabra del Señor. Nos enseña a asumir nuestra responsabilidad, a dar el sello, nuestra firma, el berit, la alianza con el Señor, sabiendo que trae sus exigencias y son exigencias que tenemos que ponerla en práctica. Y por otra parte, con esas exigencias también nosotros sabemos que detrás de eso hay también sanciones que somos nosotros mismos, ¿verdad? En la que nosotros estamos cayendo, ¿verdad? No porque Dios nos castiga, sino que porque nosotros mismos nos autodestruimos. Queridos hermanos, vamos concluyendo por el día de hoy. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.